Muchas gracias, pastora. Y ahora estamos aquí en este tiempo, esta oportunidad de poder llegar a nuestros amigos y hermanos de diferentes lugares de nuestro país. Los saludamos cordialmente y deseamos que esté disfrutando de este hermoso programa. Vamos a meditar en la Biblia, el libro de San Juan capítulo 3, versículo 16. Será nuestro texto para nuestro tema en esta oportunidad. San Juan 3:16. Vamos a tratar el tema salvación al extremo. Dice la bendita palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a considerar este texto como el inicial para nuestro tema, porque aquí nos está demostrando, ¿no?, algún aspecto de la salvación. Partiendo de este texto comprenderemos que la salvación al extremo describe varias realidades. ¿Cuáles son esas realidades? Lo primero que encontramos en este versículo Juan 3:16, encontramos amor al extremo. Es Dios nuestro Padre enviando a Jesucristo a esta tierra. Y por eso dice el versículo, de nuevo voy a leer, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa frase, de tal manera, nos describe el amor al extremo. El Padre amó y ama de tal manera. Hubiera sido suficiente en este texto decir: amó Dios a esta humanidad. Pero no, la expresión del evangelista, el escritor de este libro, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Y por eso entonces estamos viendo que es un amor al extremo. El Padre ama de esa manera, porque lo que en esta tierra era necesario era no un amor humano, terrenal, vamos a decir, a alguien que se compadece de nuestras situaciones particulares que pasamos, alguien que pueda de repente ayudarnos con alguna cosa material, sino lo que se necesitaba en esta tierra era un amor de calidad divina. Y por eso entonces ningún ser humano podría brindar semejante amor. Y Dios tuvo, el Dios creador, nuestro Dios sustentador, que día a día está cuidando de esta raza humana, expresa de esa manera su amor, de tal manera. Eso nos dice que es un amor de un tamaño tan grande como es la misma presencia de Dios. Dios es grande, tan grande que no hay un lugar donde Él no está. Y así también el amor del Padre es tan grande, de modo que puede llegar a todas las personas. No hay un lugar del planeta Tierra donde no pueda alcanzar el amor de Dios. Así es el amor al extremo. También se ve en que el Padre da lo mejor al cielo. Dice San Juan 3:16 que ha dado a quien, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que vemos aquí es que en las posibilidades de Dios para salvar a esta humanidad de la condenación eterna y de un estilo de vida pecaminoso, podría enviar ángeles o arcángeles. Y podría tener Dios recursos para moderar la conducta del ser humano. Pero en los propósitos de Dios era enviar lo mejor del cielo. Y lo mejor del cielo no había otra cosa que el propio Jesucristo fuese enviado a esta tierra para ayudarnos a levantarnos en esta condición moral y espiritual en que estaba pasando. El Padre expresó de esta manera ese amor al extremo y tomó una decisión muy radical, porque al dar dio a su Hijo unigénito.
esto claro en la doctrina bíblica, en la doctrina de la Trinidad hay que entender, ¿no? No es que Dios es el Padre y luego de miles de años creó al Hijo, no está hablando en ese sentido, sino está hablando solamente en cuanto a la distinción del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. En la Trinidad es necesario esa distinción. Por eso dice la doctrina, el Padre no es el Hijo no es el Padre. No está hablando de distinción, pero no significa que uno es más Dios y el otro es menos Dios, o que alguien fue creado por el otro. Ese es el lenguaje bíblico, el lenguaje de la iglesia que se usa, ¿no? Pero al hablar de una acción radical del amor que nos está expresando para que nosotros pudiéramos entender en términos humanos, ese de tal manera. En esta tierra yo creo que no habría un padre que ame a su hijo y luego por alguna necesidad, circunstancia o por el afecto que tuviera a un preso que está sentenciado a 30 años, pueda tomar la decisión, si cabe la posibilidad, de que su hijo fuera a la cárcel en cambio de que ese preso salga de la cárcel. ¿Qué padre haría ese sacrificio? Dice la Biblia, con todo pudiera alguien, dice, atreverse a amar, a hacer algo bueno por el bueno. Pero Dios, dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así, el amor del Padre fue un amor radical porque dio a su propio Hijo por la condición moral de esta tierra, por personas, vamos a decir, que estaban esclavizados en un mundo de pecado. Así que ahí está el amor al extremo. Luego vemos el sacrificio al extremo. Y para eso entonces vamos a usar el texto de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Aquí vemos otra realidad de esta salvación al extremo. Sacrificio al extremo. Cristo tomó la forma humana. Eso ya vemos que es algo muy notable, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y anduvo entre nosotros, se adaptó, podemos decir, a las limitaciones humanas. Nunca dejó de ser Dios, pero tomó la forma humana para que pueda ser nuestro representante. Y entonces dice, participó de lo mismo, de todo lo que ser humano participa en esta tierra, las limitaciones, el frío, el calor, el cansancio, la necesidad de satisfacer su hambre, su sed, todo eso, pero sin usar sus atributos divinos. Entonces se identificó plenamente con la raza humana. Y por eso entonces Cristo mostró su amor a los más desválidos en esta tierra, los más vulnerables, los que de repente pueden ser más propensos a ser heridos, comenzando desde los niños, las damas, las viudas. Jesucristo tuvo siempre una atención muy preferente para este grupo de personas. También los desposeídos, de repente, vamos a decir, limitados por su condición económica, los pobres. Y ahí entonces durante su ministerio terrenal mostró ese inmenso amor
para aquellas personas que eran los más débiles de ese tiempo. Así que eso nos está demostrando que Jesucristo vino a esta tierra a expresar, a mostrar ya en las realidades palpantes de la vida humana el amor del Padre. El amor del Padre podría ser teoría si solamente nos manda como un mensaje escrito en la Santa Biblia. Está bien, pero sería un poco difícil creer al no ver las manifestaciones de ese amor. Pero cuando Cristo vino a esta tierra y demostró su amor con acciones muy concretas, atendiendo a las personas más necesitadas, entonces nosotros podemos interpretar el amor del Padre en las acciones del Señor Jesucristo. Y como dice también la Santa Biblia, por ese sacrificio extremo, Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Luego fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo por nuestra salvación. Todo esto es lo que hizo Jesucristo por amor a nosotros. Por eso estamos hablando de una salvación al extremo. Se necesitaba un sacrificio de esa manera, de esa calidad como Jesucristo tuvo que pasar allí en la cruz del Calvario. La sangre de los animalitos que se presentaba en el judaísmo para que un judío, o dicho de otra manera, el ser humano puede reconciliarse con Dios, no era lo que limpiaba la maldad, sino solamente evitaba el juicio de Dios sobre aquella persona que había pecado. Pero Jesucristo vino a esta tierra, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, y ahora toda persona puede tener un corazón limpio por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Eso incluye entonces sacar de raíz toda maldad que hay en el corazón para poder vivir una vida nueva, con una nueva conducta, una nueva mentalidad, una nueva visión de vida. Entonces esto es lo que el resultado de ese sacrificio extremo del Señor Jesucristo. Enseguida vamos a pensar por qué fue tan necesario un amor al extremo y un sacrificio al extremo. ¿Saben por qué? Porque nuestro problema era muy grande. Y aquí hablaremos entonces del pecado al extremo. Eso es, mis estimados amigos y hermanos, es que nuestro problema es un problema moral. Y aquí es entonces donde la Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuantos todos, ¿quiénes? Todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios, separados de esa posibilidad de vivir en la gloria con Dios. Y esta condición de pecado nos llevaba a un destino fatal. Si usted sigue la línea de Romanos 6:23, va a encontrar otro texto que describe esta realidad, hermano, que el pecado también fue al extremo. Dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hay un contraste. Por eso entonces dice, lo único que podía dar como resultado una vida de pecado es la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, que es la condenación eterna. Y así que ahí vemos al pecador descrito, vamos a decir, no es solo, estamos hablando de personas que han hecho cosas tan escandalosas, tan crueles, sino que el ser humano en sus diferentes etapas de la vida se va comportando como un pecador. Esa es la realidad que ahora estamos viviendo. Por eso el niño peca por curiosidad de saber qué hacen los mayores. Ahí por curiosidad va a probar quizás su primer sorbo de cerveza que los padres dejaron por descuido ahí en una fiesta familiar. El niño peca por curiosidad. De repente, por curiosidad también agarra el primer cigarrillo, a ver qué se siente.
aspirar esto. ¿Y por qué harán esto los mayores? Por curiosidad. La curiosidad muchas veces lo lleva a experimentar esas cosas dañinas. El joven ya peca por la presión de los amigos, porque los amigos pesan bastante sobre sus decisiones. Y entonces ahí donde se involucra por quedar bien con su grupo de amigos, y si no sabe mantener o defender sus convicciones personales, el joven peca por la presión de los amigos. El joven mayor peca por las grandes oportunidades de hacer cosas malas. Así, hoy en día estamos viendo lo que la Biblia describe, que el pecado está a la puerta de tu corazón, podemos decir, a la puerta de tu vivienda. De repente sale de la casa el joven y encuentra miles de oportunidades de hacer cosas malas. Así es, el, el, el joven peca, el joven mayor peca por esas oportunidades de hacer cosas malas. El adulto, si desea adulto menor, peca por querer conquistar el mundo para sí. De repente ya formó su familia, pero ahora quiere conquistar el mundo para sí. Y por eso entonces llegamos al anciano que peca por sentirse frustrado de las cosechas de la vida. Mira atrás y dice, ¿qué he hecho de mi vida? Así que mi estimado amigo, usted y yo necesitamos esa salvación al extremo. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En la persona del Señor Jesucristo. Él hizo la solución posible en la cruz del Calvario. ¿Y cómo puedo recibir la salvación? Es sencillamente a través de una oración. Cuando usted le dice en la sinceridad de su corazón, invoca a Jesucristo y le dice, Señor Jesús, perdona mis pecados porque yo quiero cambiar este estilo de vida. Permítame hacer una oración por usted, mi estimado amigo y hermano. Padre amado, te doy gracias por la palabra que he escuchado. Señor Jesús, gracias por ese sacrificio extremo de ir a la cruz del Calvario por salvarme a mí. Reconozco que necesito esa salvación. Perdona mis pecados y de ahora en adelante ayúdame a obedecer tu palabra. Muchas gracias. Amén.